El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. RCR presenta Buen Provecho, una producción nacional independiente con certificado número 22388 para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. A partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. RCR presenta Buen Provecho. Justicia, con la magistrada emérita del Tribunal Supremo de Justicia, Blanca Rosa Mármol de León. Buenos días, aquí estamos de nuevo con ustedes, queridos oyentes, en otro programa de Buen Provecho, la sección de los martes de justicia. Y tenemos hoy el honor de tener como invitado al doctor José Toro Hardy, es director de PDVSA. A mí me gusta mucho su presentación, doctor, porque es como me gusta presentarme a mí también, mutatis mutandi, porque cuando me preguntan cómo presentarme, yo digo juez, porque eso es lo que yo soy. Y así, eso es lo que hacemos y eso es lo que queremos, ¿verdad? Es juez que nosotros, cuando a mí me hablan de un juez, yo pienso en usted, sí. Caramba, se lo agradezco muchísimo. Y nosotros estamos de verdad encantados de que haya aceptado nuestra invitación, porque estamos muy preocupados, igual que estoy segura de que quienes nos escuchan, con todo este asunto de la escasez de gasolina en Venezuela, agravado porque ha sido entonces importada desde Irán. Tenemos estos barcos iraníes ingresando a las costas venezolanas. Inclusive hasta vimos, doctor, que ya hay un barco cubano esperando para que sea traspasada gasolina de un barco de estos a ellos para llevarlo para Cuba. Es decir, todos los excesos y todas las cosas más absurdas que se le pueden hacer a un país eminentemente petrolero además, y que solía exportar gasolina. Entonces, bueno, yo vi además, me disculpa si me atropello porque son muchas cosas, pero vi una editorial suyo en Analítica que quiero también hacer del conocimiento de nuestros oyentes, donde usted le ponía un nombre muy importante, en mi opinión, se llama Los barcos iraníes, la otra cara de la moneda. Y bueno, no sé por dónde quiere usted empezar a abordar este tema. Tenemos en este primer segmento, doctor, 15 minutos. Entonces vamos a ver cómo lo administramos de la mejor manera. Tiene la palabra, por favor. Bueno, yo quisiera empezar por la destrucción masiva que ha experimentado PDVSA y la industria petrolera venezolana a lo largo de los últimos 20 años. Cuando el presidente Chávez llega al poder, se encuentra con una PDVSA que era considerada la segunda mayor empresa petrolera del mundo entero, solo superada por Saudi Aramco, de Arabia Saudita. Una empresa que estaba produciendo cerca de 3,5 millones de barriles diarios y que ya había suscrito los contratos después de un amplísimo proceso de apertura petrolera, donde se empezó por consultarle a la Corte Suprema de Justicia cuáles eran los mecanismos que se podían utilizar para invitar a participaciones extranjeras a invertir en el país, en vista de que no estaba claro después de la nacionalización. La Corte Suprema estableció aquellos mecanismos en una ponencia extraordinaria del magistrado Román Duque Corredor. Con eso en la mano, PDVSA pensó, bueno, es que el problema más que jurídico es político, y le entregamos aquello al Congreso para que el Congreso fijase las bases mínimas de negociación. Aprobadas esas bases, hicimos un amplísimo proceso de licitaciones muy transparente, tan transparente que hasta se transmitía en vivo, pues, donde participaron empresas de todas partes del mundo. Y después de eso se suscribieron los contratos. Y en los casos en que fue necesario, le devolvimos los contratos al Congreso Nacional
para que el Congreso constatase que se habían ajustado a la establecida. Y solo por eso en la mano se inició un proceso de inversión extraordinario que, de haberse cumplido, probablemente hoy deberíamos estar produciendo más de 5 millones de barriles diarios y en Venezuela no estaríamos atravesando por esta crisis. Pero el presidente Chávez decidió dar marcha atrás con todo aquello y le pidió precisamente a la Corte Suprema de Justicia anular todo. La ponencia de la doctora Cecilia Sosa dijo que aquello no se podía porque ya se habían cumplido con todos los extremos legales. De manera que el presidente Chávez tomó otras vías y empezó a tomar las medidas necesarias para provocar a la gente de PDVSA hasta que fueron al momento despidió a 20.000 trabajadores de PDVSA, que en promedio tienen 15 años trabajando para la industria y en conjunto acumulaban 300.000 años de experiencia y conocimiento que fueron lanzados al cesto de la basura. De ahí en adelante, PDVSA ya no tuvo el personal en cantidad suficiente y suficientemente capacitado. Poco a poco se empezaron a descuidar las instalaciones, se paralizaron las inversiones, bueno, y lo que terminó ocurriendo es que PDVSA se vino abajo. Al principio nadie lo notaba, porque por razones de los mercados internacionales los precios alcanzaron niveles nunca antes imaginados y el país creyó que todo lo podía. Entonces, aquello duró hasta que los precios del petróleo empezaron a bajar a partir del 2008 y de la nueva ley orgánica de hidrocarburos. Y a partir de ese momento se empezó a desplomar la producción petrolera de Venezuela hasta llegar a los niveles que nos está diciendo la OPEP en este momento, apenas algo más de 600.000 barriles por día, cuando deberíamos estar produciendo más de 5 millones. Simultáneamente, el proceso de deterioro en las instalaciones fue impresionante, al extremo de que hoy en día Venezuela, que tradicionalmente era un país exportador de gasolina, hoy en día tiene todas sus refinerías paralizadas. Y para poder satisfacer el consumo nacional necesitamos importar gasolina. Y en buena medida esa gasolina que estábamos importando se ocupaba de ella Rosneft, la empresa rusa que recientemente se fue de Venezuela. Cuando se va Rosneft, pues nos encontramos con que no funcionan nuestras refinerías y es difícil importar gasolina. A eso se debe la inmensa escasez que hay. ¿Y qué hace el gobierno? Bueno, en mi opinión, toma la decisión más difícil, más complicada, con más eventuales problemas para el país: comprarle gasolina a Irán. Y eso puede tener consecuencias fenomenales en el futuro en Venezuela. Hoy en día, todos necesitamos gasolina y no nos damos cuenta del inmenso problema de carácter geopolítico en el cual nos estamos metiendo. Bueno, con esto ya le dejo la palabra, doctor. Claro, de una magnífica introducción porque queríamos poner en contexto lo que estamos viviendo. Y realmente usted lo ha hecho de una manera clarísima. Ahora bien, cuando traemos o trae esta gente que detenta el poder, el gobierno en Venezuela, en este momento, gasolina, con estas embarcaciones iraníes, nos crea, en primer lugar, hay un punto que debemos enfrentar: ¿resuelve ese problema? ¿Por cuánto tiempo? Y en segundo lugar, las consecuencias que usted acaba ya de referir brevemente de introducir un nuevo elemento que no necesitamos realmente con esta relación, digámoslo de esa manera, con esta gente de Irán. Yo creo que esta última parte la vamos a tener que dividir en dos. Empezaremos el análisis ahora en lo que nos queda de este segmento y lo continuamos en el segundo segmento, porque de verdad yo quisiera, doctor, que le explicara a nuestros oyentes qué es lo que se logra y cuál es el costo de esta operación que se ha hecho de traer gasolina de Irán. Así que le ruego, por favor, que continúe en el desarrollo de ese punto. Ok, en primer lugar, estos tanqueros traen, según se nos ha dicho, 175.000 toneladas, que a razón de 8,4
barriles por tonelada representan algo más de 1.400.000 barriles que traen estos tanqueros. El consumo de Venezuela, digamos, previo a la pandemia, estaba en orden de unos 80.000 barriles diarios. Eso significa que esos tanqueros traen gasolina para poco más de 2 semanas. Y la gran pregunta que es, ¿la gasolina la necesitamos? Claro que sí, con urgencia. Ahora bien, el problema es que a cambio de 15 días de gasolina, nos están mezclando en un problema geopolítico de proporciones gravísimas. Nos están mezclando con una de las regiones más complejas, que es una región de donde la violencia pareciera manar del subsuelo a todo lo largo de la historia. Me encantaría poder desarrollar esto si hubiese más tiempo. No sé si empiezo de una vez o te... Sí, comienza de una vez y yo le aviso cuando vayamos a la pausa para poder aprovechar el tiempo. Ok, magnífico. Pues mire, como le decía, el Medio Oriente, los problemas, en el Medio Oriente existe un problema de carácter digamos, político-religioso, histórico-religioso. Nosotros somos completamente extraños. La violencia en aquella región del mundo parece ser endémica, se remonta al alba de la historia, nunca se ha interrumpido. Ahora, quizás la violencia que más daña lo que está pasando hoy en día tiene 1.300 años de antigüedad y se inicia en el año 680 después de Cristo, cuando el nieto de Mahoma se dirige a Damasco a tomar la capital del califato, y en el camino es asesinado por los hombres de su adversario, el califa Muawiyah, y a partir de ese momento estalla una suerte de guerra civil en el Islam que nunca se ha interrumpido. Quienes defendían los derechos del nieto de Mahoma pasan a llamarse los chiíes, o chiitas, le dicen algunos, y quienes defendían los derechos de su Bueno, estamos oyendo, como ustedes saben, la entrevista con el doctor Toro Hardy sobre el grave problema que tenemos con la gasolina en Venezuela. Y está el doctor desarrollando el origen de estos países de Irán, de los cuales forma parte Irán y de donde viene la gasolina. Mientras recuperamos la conexión, de todas maneras que se nos cayó brevemente, vamos a un corte y ya volvemos con ustedes. Usted escucha Buen Provecho por rcr.tv, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. El que sabe de sabor sabe de saber que Del Corso es la clásica pastelería italiana de Caracas. Qué ricos sus dulces típicos tradicionales, como los auténticos cannoli, la sfogliatella o la cola de langosta, no tienen comparación. La pasta seca de almendras y chocolate o su gran variedad de tortas, cumpleaños, bodas, bautizos o comuniones, reuniones familiares o eventos corporativos. Teléfono 0212-941-1971. Pastelería Del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. Es una interpretación de tendencias para tu signo zodiacal. Un espacio guiado por los movimientos planetarios y sus consecuencias. Acompaña a nuestros astrólogos a descubrir lo que le deparan los astros signo por signo. Guía astrológica, todos los sábados, a partir de las 3 de la tarde, por RCR 750 AM. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el Radar de los Barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El Radar de los Barrios. De lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana. Por RCR 750 AM.
La casa siempre estará abierta. Juntos, ustedes y nosotros, tenemos el mismo sentir. Hace muchos años yo trabajé aquí en estos estudios. Siento una gran emoción y orgullo porque el trabajo de RCR, desde su director general hasta las personas que trabajan en los pasillos, los productores, los periodistas, son unos grandes valientes venezolanos, y quería darles un reconocimiento y también apoyo por parte de nosotros a esta gran labor que no va a parar jamás. Todos somos RCR. Escúchanos en Sin Estrés con Verónica Oliveros, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por rcr.tv, la radio que se ve. Una palabra bien dicha y en el momento oportuno puede hacer la diferencia. Palabras sueltas pueden no significar nada, pero juntas pueden mover el mundo. Palabras más o menos me estás dejando. Descúbralas junto a una periodista intrépida, incisiva y audaz, María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, a partir de las 7 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho por rcr.tv, la radio que se ve. Y síganos en Twitter, @RCR750. Bueno, aquí estamos de regreso con ustedes en Buen Provecho, en Martes de Justicia, en la dirección general de la estación de Radio Caracas Radio, Jaime Nestares, en la gerencia de producción Willy Sarcaya, en la producción Carla Sons, en los controles Gregorio González y en la conducción quien les habla Blanca Rosa Mármol de León. Estamos tratando de recuperar la conexión con el doctor Toro Hardy, a quien teníamos por Skype, y se nos cayó. De todas maneras, creo que la podríamos seguir por teléfono, si no fuera posible, con la imagen. El tema que nos ocupa es este asunto tan grave que tenemos con la escasez de gasolina. Disculpen, justamente tengo una llamada del doctor y creo que la voy a poner en speaker para que podamos oír después. ¿Aló? Se cayó. Entonces yo no sé si poniendo esto en speaker a lo mejor se puede oír y seguimos la entrevista por aquí, ¿le parece? Voy a ponerle el speaker y a ver si nos oyen. La productora me dirá si es posible. ¿Podría hablar, doctor, para ver si se oye? Ok. Lamentablemente se cortó la comunicación. Estamos sometidos a estos problemas con el internet. Eso es. ¿Usted me escucha bien? Yo le escucho perfectamente. Déjame preguntar a ver si nos oyen en Radio Caracas. Ok, quedo en línea. Bueno, entonces continuamos así. Le pregunto a la productora, disculpen la logística pública. Eso no tiene que ver ni con ellos, ni con usted, ni conmigo. Pero así es. Carla, ¿se oye? ¿Oirán los escuchas, los radioescuchas? Ah, bueno, mejor le van a llamar a usted a su número telefónico directamente, doctor. Magnífico. Bueno. A mi celular, por favor. Al celular, por favor, Carla. Ok. Bueno, colgamos. Bueno, amigos oyentes, aquí, como ven, estamos luchando por mantener las comunicaciones y la información y sobre todo los comentarios tan importantes de personas calificadas hoy por hoy en Venezuela, que están aquí con nosotros para ayudarnos a entender y a tomar las conductas y las actitudes correctas en relación a los problemas que se nos presentan en el día a día. Nosotros veníamos, como les estaba explicando, hablando con el doctor Toro Hardy sobre el problema de la escasez de gasolina. Él nos estaba diciendo cómo Venezuela pasó de ser
un gran productor de gasolina, incluso exportábamos gasolina, a tener ahora que importarla. Realmente, además, la importación se hace de una zona, de un país que está en una zona de mucha violencia y que está inmersa en una problemática a la cual nosotros somos ajenos, con unas guerras con contenido y trasfondo religioso y filosófico, y lo que obtenemos parece ser bastante poco en relación al costo que pagamos, no solo el costo en dinero, sino el costo en la inversión en una problemática que no nos corresponde. Nosotros tenemos bastante, yo no tengo que explicárselo, no tengo que decírselo. Ustedes saben, estamos viviendo esta pandemia que nos mantiene a todos aislados, cercados, acorralados, no sé ya cómo decírselo. Y además de eso, toda la escasez de gasolina que nos permite movilizarnos, y eso trae también consecuencias de escasez de los productos que no pueden ser trasladados ni pueden ser manejados para hacerlos llegar al consumidor. De manera que la situación que estamos viviendo es bastante grave, y por eso yo quise hoy traerlo a colación, y por la persona que yo considero que tiene el conocimiento especializado en la materia. Yo lo veo, por supuesto, desde el punto de vista del ejercicio de nuestros derechos, del disfrute de ellos, que es en lo cual les hago el énfasis permanentemente, porque hoy por hoy nosotros nos encontramos despojados del ejercicio de nuestros derechos constitucionales. Esos derechos constitucionales incluyen no solo la libertad, que es el día a día, la privación arbitraria de la libertad en Venezuela, y comienzo siempre por allí, porque es la materia penal la que la rige. Disculpe un segundo, ya tenemos al doctor Toro Hardy. Aquí estoy en línea, doctora. Ya tenemos al doctor Toro Hardy por teléfono. Lamentablemente, para quienes nos estaban siguiendo por Skype, no podremos seguir teniéndolo en la imagen, pero lo que queremos es oírle realmente, doctor, fundamentalmente, porque estábamos aclarando el costo que estamos pagando gasolina, que nos va a durar 15 días, doctor Toro Hardy. Le agradezco, por favor, que siga en el ejercicio de la palabra. Efectivamente, doctora. A cambio de aproximadamente 15 días de gasolina, nos estamos involucrando en un problema gravísimo de nivel histórico religioso que impera en el Medio Oriente. Recordemos que nosotros culturalmente tenemos una idiosincrasia de origen judeocristiana, somos un país católico, somos un país que ha estado en paz desde hace bastante tiempo. Y de repente quedamos involucrados, nos están involucrando en un conflicto de proporciones gravísimas que viene ocurriendo en el Medio Oriente. Específicamente, vamos a hablar del caso de Irán. Antes, no sé si pudieron escucharme, señalé que se había producido en el año 680 después de Cristo una división en el Islam que se ha traducido en una violencia sin fin. Fue la división entre los chiíes o chiitas y los suníes o sunitas, que llevan 1300 años prácticamente odiándose y matándose entre ellos. En el caso de Irán, el 95% de la población es chií, y desde que en 1979 empieza la revolución islámica del Ayatollah Khomeini, que derroca al Shah de Irán, han estado prácticamente en guerra de manera permanente. Lo estuvieron primero durante varios años con Irak, una guerra contra aquel Irán de otro dictador terrible que era Saddam Hussein. Después empieza otra violencia endémica en la región, y el Ayatollah Khomeini por aquellos años crea lo que se llama el Partido de Dios, Hezbollah, y ese Hezbollah ha actuado como proxy de Irán en conflictos en Siria, en Líbano, en Palestina, en distintas partes del mundo. Y es que en el mundo islámico esta violencia puede ser terrible, tanto del lado chií como del lado suní.
Del lado sunní tuvimos a Al-Qaeda. Al-Qaeda fue la que dirigió por Osama Bin Laden los ataques contra las torres del Centro Mundial de Comercio y el Pentágono. Han tenido infinidad de otros atentados terroristas en todas partes del mundo y también los civiles. Resulta que hoy en día, junto con esta gasolina que llega a Irán, quedamos involucrados con Irán, que es un país que también está sancionado por los Estados Unidos y que de alguna manera está como planteándole un reto a los Estados Unidos. Sabemos que la cuarta flota de los Estados Unidos está en el Caribe en proporciones antinarcóticos. E Irán, pues pasa a sus tanqueros a través de ellos, planteándole una suerte de reto al presidente Trump, que dentro de apenas menos de 5 meses tiene millones. Si deja pasar los tanqueros, pues pareciera que lo que queda es una muestra de debilidad. Si no deja pasar los tanqueros, pues Irán está amenazando con tomar represalias en el Golfo Pérsico, lo cual podría generar un conflicto en los mercados petroleros internacionales, cuyas consecuencias vendrían a sumarse a la crisis que ya existe como consecuencia de la pandemia del coronavirus. De manera que es una situación dificilísima. Y mi gran temor, doctora, es que estemos trayendo esa violencia que, como dije, es endémica del Medio Oriente hacia Venezuela. Esa violencia la han sufrido casi todos los países de Europa. Recordemos los atentados en el metro de Londres. Recordemos los atentados en la estación de Atocha en Madrid. Recordemos los atentados en Bruselas. Prácticamente no hay capital europea, Estocolmo, prácticamente no hay capital europea que no haya sufrido de atentados terroristas provenientes de las partes islamistas, de la parte radical del mundo islámico. Pero nosotros, que tenemos una realidad diferente, siempre hemos sido neutrales frente a la conflictividad. Y esos problemas nunca llegaron a las costas de Venezuela. Mi temor es que puedan ahora llegar a las costas de Venezuela junto con estos tanqueros que están llegando. Y que no se justifica que por 15 días de gasolina estemos involucrando en un problema que, como antes dije, es de proporciones gravísimas y que ha afectado siempre toda esa región del Medio Oriente y particularmente al mundo petrolero del Golfo Pérsico. Doctor, entonces, oyendo lo que usted nos dice, la conclusión es muy fuerte, porque lejos de resolvernos un problema, lejos de ser una solución, empeora nuestra situación, porque nos añade problemas a los cuales hasta ahora hemos sido ajenos, por una parte, como usted muy bien lo acaba de exponer. Y además de eso, eso tiene otras implicaciones. Por ejemplo, hemos leído que se está pagando además un alto costo y se paga en oro. Aparte de eso, viene la pregunta, bueno, ¿y qué pasó con nuestra gasolina? ¿Por qué nosotros dejamos de producir gasolina? ¿Quién tiene la culpa de eso? Es muy complejo el procedimiento de la producción de gasolina. Era imposible garantizarle al país por lo menos la producción del consumo mínimo de gasolina, doctor Toro Jardín. Bueno, mire, la razón por la cual no tenemos gasolina es porque a lo largo de 20 años han destrozado nuestras refinerías y hoy en día están paralizadas. En ninguna de nuestras refinerías se está produciendo gasolina. Y eso es doloroso de aceptar porque el Caribe entero funcionaba con gasolina venezolana refinada aquí en nuestras 6 grandes refinerías o en nuestra refinería en Curazao o en nuestra refinería en San Juan que tenemos en asociación con GES en las Islas Vírgenes. Pero resulta que ahora no somos ni siquiera capaces de suministrar la gasolina que necesita Venezuela. Venezuela, doctora, tenía una amplísima experiencia en materia de refinación. Nosotros fuimos dueños de 21 refinerías en el mundo, total o parcialmente, por cierto. Fuimos dueños, somos dueños todavía. Llegamos a tener 8 grandes refinerías en los Estados Unidos con oleoductos que atravesaban ese país de sur a norte, que controlábamos el 10% del mercado interno de gasolina, del mayor mercado del mundo que es los Estados Unidos. Éramos capaces de llevar nuestro petróleo desde nuestros yacimientos hasta el tanque de gasolina de los automovilistas americanos, pasando todo el tiempo por instalaciones venezolanas,
yacimientos venezolanos, pozos venezolanos, oleoductos venezolanos o aquí o allá, tanqueros y supertanqueros venezolanos, sí, una integración vertical perfecta. Teníamos 4 refinerías en Alemania, en Suecia, en Bélgica, en el Reino Unido. ¿Cómo es posible que hoy en día no podamos producir en Venezuela la gasolina que aquí consumimos? Eso habla de una destrucción masiva a la cual ha sido sometida nuestra industria petrolera a lo largo de los últimos 20 años, cuya situación que por supuesto se complementa ahora con las sanciones que hacen difícil importar gasolina. Pero es que no deberíamos estar importando gasolina, si nosotros lo que siempre fuimos fue exportadores de gasolina. En fin, doctora, claro. es tan lamentable esta situación que es difícil entenderla. Sí, es muy difícil entenderla y por eso hemos querido en este programa que usted nos ayudara y que ayude a quienes nos escuchan también. A mí personalmente se lo agradezco mucho, porque fíjese, la conclusión terrible es que la causa entonces de esta situación que estamos viviendo, podríamos decir, doctor Hardy, que es la ineptitud. La ineptitud de quienes están encargados de las empresas, de la empresa petrolera en la actualidad, si es que hay alguien encargado y algo queda de esa industria petrolera. Da la impresión de que todas aquellas personas que vimos escandalizados como eran despedidas con aquella ignominia y aquella humillación con un pito por el presidente extinto, en aquel momento eran personas altamente calificadas y que habían llevado a la empresa al lugar donde se encontraba. Entonces, me parece que lo que vino después de eso fue completamente la decadencia absoluta de la empresa. O sea, ¿tenemos algo que quede de la empresa petrolera? Sería una pregunta. Otra pregunta, ¿el personal que está allí no es calificado para llevarla a cabo? Y uno se pregunta también con qué derecho se dejó perder la industria que era la clave del sustento de Venezuela, de la vida de todos nosotros. Son muchas preguntas y bueno, no sé si usted tiene alguna consideración respecto a la que le parezca pertinente, por supuesto. Claro, doctora, mire, sí que Venezuela va a ser la segunda mayor empresa petrolera del mundo, de acuerdo con Petroleum Intelligence Weekly. Y de acuerdo con todos los indicadores financieros internacionales, estaba a la cabeza en materia de eficiencia. Eso lo destruyeron. No solo es que teníamos grandes reservas de petróleo, esas todavía están en el suelo, es que tenemos un personal extraordinariamente bien calificado y eso lo despidieron. Mire, quien iba a buscar, la gente no iba a buscar en aquella PDVSA un puesto de trabajo, la gente iba a buscar una carrera de por vida. Y el que entraba en PDVSA sabía que cada 6 meses iba a ser sometido a un proceso de evaluaciones. Eso era la meritocracia. Y quienes superaban los procesos de evaluaciones, se les aceleraba su carrera. Y la empresa además les daba facilidades de estudio, hacer maestrías, hacer posgrados, de manera que llegamos a tener un personal súper calificado. Y gracias a eso, PDVSA llegó a ser lo que fue. Pero de la noche a la mañana, el presidente Chávez lo despide. De ahí en adelante, PDVSA empezó una decadencia tremenda, que al principio no se notó, porque aquello era una empresa con maquinarias nuevas, con equipos nuevos, instalaciones con la última tecnología, y eso permitió que siguiese funcionando por algunos años, pero no hicieron mantenimiento. Yo suelo hacer una comparación. Es como si alguien se compra un Rolls Royce, y esa máquina es una maravilla automóvil. Ahora, si se le deja de cambiar el aceite, hacer el mantenimiento, a cada unos años, ese Rolls Royce empieza a fallar. Eso le pasó a PDVSA. Se vino abajo. Sus instalaciones todas empezaron a fallar. La producción se vino a pique. Y además, como consecuencia de las políticas adoptadas por el gobierno, empezamos a perder los mercados más importantes que teníamos. Y pasamos de ser considerados, Venezuela, como el abastecedor de petróleo más seguro y confiable del mundo, que cada vez que había problemas en el Medio Oriente que amenazaban el suministro petrolero, los mercados volteaban la mirada hacia Venezuela y Venezuela siempre respondía,
Hoy en día pasamos a ser una parte importante del problema en vez de ser considerados como antes como una parte de la solución. Muy lamentable lo que nos acaba de decir, doctor. Le pido, por favor, que nos espere la última pausa que nos corresponde antes de seguir con el próximo segmento, que será el final de este programa. Usted escucha Buen Provecho por rcr.tv, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Cómo prevenir enfermedades, cómo actuar en casos de emergencias médicas, cómo mantener una buena calidad de vida. Todas estas interrogantes tienen su respuesta en RCR Salud. Todos los domingos, con el Dr. José Eduardo Troconis, comparte con nuestros oyentes notas de bienestar físico, salud mental y social para el buen desarrollo del ser humano. RCR Salud, todos los domingos a las 10 de la mañana, por RCR. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. Fuerza que nos activa, fuerza que une a un país que quiere cambio. Mi nombre es Chuo Torrealba y estoy contigo desde las 5:30 de la mañana para que te enteres de todo lo que acontece dentro y fuera de un país en crisis, un país que quiere cambio y libertad. Unidad, la fuerza es la unión, de lunes a viernes desde las 5:30 de la mañana con Chuo Torrealba, solo por RCR, porque lo bueno une. Una palabra bien dicha y en el momento oportuno puede hacer la diferencia. Palabras sueltas pueden no significar nada, pero juntas pueden mover el mundo. Palabras más o menos me estás dejando. Descúbralas junto a una periodista intrépida, incisiva y audaz, María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, a partir de las 7 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo, solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho por rcr.tv, la radio que se ve. Y síganos en Twitter, @RCR750. Bueno, aquí seguimos con ustedes. Estamos en el programa con la intervención del doctor Toro Hardy, y el tema de buen provecho en Martes de Justicia hoy es esta escasez de gasolina, la importación desde Irán, las consecuencias de que sea precisamente desde Irán que se traiga la gasolina, la problemática que tiene en el fondo por razones culturales y sociales que venga de allí, y también qué tanto resuelve esta gasolina importada comparado con el costo que tiene el así hacerlo. Tenemos al doctor Toro Hardy en el teléfono, y porque perdimos la conexión con Skype,
pero queremos terminar de conversar con él en este último segmento varias cosas en relación al tema que preocupan a la mayoría de los venezolanos, o a todos, por decirlo llanamente. Yo estaba oyendo como el doctor decía, y ustedes también lo oían, que la ineptitud tiene un rol fundamental en esta escasez que hoy padecemos. El personal calificado de PDVSA fue despedido de una manera totalmente arbitraria y absurda por el presidente hoy extinto. El personal que se puso en su lugar no está capacitado, la diligencia para mantener las instalaciones no la hubo, y hoy la empresa petrolera está prácticamente acabada, destruida. Yo quería hacerle una pregunta al doctor Toro Hardy, basado en su conocimiento de la materia. ¿Hay alguna esperanza, doctor Toro Hardy, de recuperar algo de la empresa petrolera en Venezuela? Es una inversión inimaginable. Tenemos recursos humanos para emprender semejante tarea. ¿Cuál sería la conducta aconsejable para nosotros los venezolanos en un momento como el que estamos viviendo? Por favor, le ruego que nos dé su opinión. Mire, doctora, yo creo que la industria petrolera no solo se puede, sino que se debe recuperar. Ahora, el tema fundamentalmente es de inversión. Es necesario, de acuerdo con los estudios que hemos realizado, es necesario destinar entre 25 y 30 mil millones de dólares por año durante los próximos 8 o 10 años, nada más que para recuperar lo que producíamos hace 20 años. Ahora, una cosa está clara, el Estado venezolano está quebrado. No está el Estado venezolano en condiciones de realizar esas inmensas inversiones. Por lo tanto, la posibilidad de recuperar la industria petrolera venezolana pasa por el capital privado. Ese capital privado, de la mano con el Estado venezolano, que es el que tiene que fijar las condiciones y realizar las licitaciones, podrá, si se crean las condiciones suficientes, puede venir. Ahora, para que venga y para que se pueda reactivar la industria, lo primero que se necesita, y esto usted lo va a entender mejor que nadie, es seguridad jurídica. Es respeto a los contratos, es respeto a la propiedad privada. Así es. Si no se dan esas condiciones, nunca podremos recuperar nuestra industria petrolera. Y PDVSA yo creo que también hay que salvarla, pero PDVSA podrá quedar como un actor más en el mercado, pero tendrán que venir otros actores, porque si no, nunca reuniremos las inversiones que se requieren para hacerlo. En particular, porque el tiempo es cada vez más corto. La Agencia Internacional de la Energía, al igual que otras instituciones especializadas en el tema, nos dicen que la demanda mundial de petróleo va a seguir creciendo hasta el año 2040. Pero que después de eso, la demanda de petróleo empieza a caer, desplazado el petróleo por otros agentes energéticos menos contaminantes. Eso significa que tenemos apenas 20 años por delante. Y después de la pandemia esta del coronavirus, pareciera que el tiempo se acorta. Y otros hablan del 2035 antes de que empiece a desplazarse el petróleo. De manera que tendríamos ya que tener las condiciones dadas y crear las condiciones para poder reactivar la industria petrolera y empezar a recuperar nuestros mercados. Y eso es vital, porque resulta que hoy en día, después de la pandemia, la industria petrolera ha sido duramente golpeada. Muchos inversionistas en distintas partes del mundo han tenido que cerrar su producción, y tan pronto se empiece el mundo a recuperar de la pandemia, ellos van a querer empezar a recuperar. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que con ellos son con que nosotros tendríamos que competir. Hay una cosa que está muy clara. Esta historia de que la demanda mundial de petróleo va a crecer hasta el año 2040 y después empieza a disminuir, la conocen todos los países que tienen reservas de petróleo en su subsuelo. Y en consecuencia, todos están creando las condiciones para atraer inversionistas para poder monetizar anticipadamente esas reservas que están en el subsuelo.
Y es evidente que si nosotros queremos recuperar la industria petrolera, tendremos que crear condiciones para poder competir con esos otros países que quieren atraer capitales cuanto antes para no dejar ese petróleo para siempre en el subsuelo. De manera que sí se puede recuperar la industria petrolera siempre y cuando seamos capaces de entender que hay que crear las condiciones apropiadas para ello. Fíjese, doctor, es siempre preocupante, el tema de verdad es muy fuerte, particularmente, no sé, lo considero de la mayor gravedad. Y esa última frase suya es impactante, diciendo, bueno, lo que pasaría de no hacer nosotros lo que conviene hacer o lo que es necesario hacer en estos momentos para poder sacar adelante a nuestro país, recuperando gradualmente esa empresa petrolera que usted dice que debe ser recuperada, y yo estoy de acuerdo totalmente, y sé que también quienes nos escuchan. Pero esa frase de que para no dejar el petróleo para siempre enterrado en Venezuela es muy cierta, porque el petróleo está allí y hay quien se llena la boca diciendo que nosotros somos un país rico porque tenemos las mayores reservas petroleras, que eso también quisiera que nos lo aclarara. ¿Realmente tenemos tantas reservas? ¿Son tan manejables realmente, o es algo que por ser tan pesado es tan costoso y tan complicado? Bueno, usted sabrá expresarlo mucho mejor que yo, pero ese petróleo está allí y la empresa no existe. Para nosotros recuperar eso, deduzco por lo que hemos hablado, tenemos que empezar por recuperar el ejercicio de nuestros derechos. Claro. Porque si nosotros no recuperamos el ejercicio de nuestros derechos, entre ellos el de la propiedad privada, bueno, no hay esperanza de que nadie quiera ayudarnos o participar en una recuperación de la empresa petrolera, que pasa, si lo entendí bien, por la participación de la iniciativa privada. Y también entra allí la otra pregunta, doctor, entonces una privatización o una mediana participación de la iniciativa privada en la empresa petrolera nos ayudaría mucho en el problema que tenemos planteado para sacar la economía de Venezuela adelante. Entonces, quisiera que nos hablara de esos puntos, básicamente de si es verdad que tenemos tanto petróleo y la gran fortuna que dicen que tenemos en recursos naturales, lo aprovechable que puede ser, la importancia de la privatización y si eso sería una solución posible. Y no quiero dejar de decir que usted hace referencia a 20 años, que sería lo que probablemente nos quedaría de uso de esa energía o de ese recurso, y no puedo dejar de recordar que ya hemos pasado 20 años de parálisis, doctor Toro Hardy, en relación a lo que a la economía del país se refiere. Por favor, le ruego su comentario. Claro que sí. Empiezo por referirme al volumen de nuestras reservas. Es falso que tengamos las mayores reservas probadas de petróleo del mundo. Lo que sí tenemos es la mayor acumulación de petróleo in situ que hay en el mundo, que es la faja petrolífera del Orinoco. Esa es la mayor acumulación de petróleo que se conoce. Pero es un petróleo extrapesado, con mucho azufre, con mucho vanadio, con muchos residuos metálicos. Y de esa inmensa reserva, con las técnicas actuales, apenas una cifra del orden del 5% puede ser recuperado en términos económicos. El presidente Chávez, en un momento determinado, decidió decir que tenemos las mayores reservas, para lo cual elevaron el porcentaje de recuperación del 5 al 19%, pero no hay ninguna tecnología que respalde esta aseveración. Eso significa que tenemos mucho petróleo, pero que no es económicamente explotable. Ahora, tenemos, sin embargo, suficiente petróleo para aumentar sustancialmente nuestra producción durante 20 o 30 años que pueda durar el petróleo como agente energético. Para eso necesitamos crear las condiciones. Lo que va a recuperar a Venezuela no es que suban los precios del petróleo, porque
aunque suban los precios del petróleo, recuperar la producción va a tomar bastante tiempo. Lo que va a recuperar a Venezuela es el efecto multiplicador de inmensas inversiones que hay que realizar para recuperar la producción petrolera. Y no solo la producción petrolera, hay que hacer inmensas inversiones para recuperar el sector agrícola, inmensas inversiones para recuperar las industrias que han cerrado sus puertas. Hay que hacer inmensas inversiones en todos los sectores de la economía. Y el efecto multiplicador de esas inversiones le da al país un potencial de recuperación extraordinario, siempre y cuando se den las condiciones adecuadas. Y las condiciones adecuadas ahora pasan por su tema, pasan por la seguridad jurídica, pasan por el derecho a la propiedad privada, pasan por cambiar nuestra economía de una economía de controles a una economía de estímulos. Pasa por atraer a los inversionistas, pasa por respetar a las iniciativas. Eso es lo que necesitamos. Y el petróleo debe ser nuestra principal palanca. Sí, te agradezco muchísimo porque tenemos que despedirnos. Nos queda mucho material, creo que vamos a tener que hacer otra sesión para completar el punto que ha sido muy bien expuesto por usted. Le agradecemos muchísimo y lamentablemente vamos a tener que despedirnos por hoy y será hasta el próximo martes. Gracias, doctor. Fue un honor conversar con usted. RCR presentó Buen Provecho. Síganos en Twitter en @RCR750. RCR 750 AM, porque lo bueno une. RCR presentó Buen Provecho, una producción nacional independiente con certificado número 22.388 para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social.